En una madrugada fría y silenciosa, Claudia tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Con apenas 18 años y abrumada por la pobreza, el miedo y el rechazo de su familia, dejó a su hijo recién nacido en un basurero. Su corazón estaba dividido entre el dolor y la desesperación, pero en ese momento creyó que no tenía otra opción. Había dado a luz en un rincón oscuro y solitario, lejos de cualquier hospital o apoyo, con solo el sonido del viento como testigo de su sufrimiento. En su mente resonaban las palabras de su madre, quien la había echado de casa cuando descubrió su embarazo. No tienes cabida aquí con esa vergüenza. Claudia se había sentido completamente sola, traicionada por aquellos en quienes debería haber encontrado consuelo. Pasó noches sin dormir, mirando a su hijo, preguntándose cómo podría darle una vida digna cuando ni siquiera podía alimentarse a sí misma. Las pocas monedas que había conseguido trabajando como empleada doméstica se habían agotado, y el hambre comenzaba a consumirla. Cuando lo dejó en el basurero, lo envolvió con la única manta que tenía, con lágrimas surcando su rostro. Lo siento, mi amor, susurró, su voz rota por el llanto. Tal vez alguien más pueda darte lo que yo no puedo. Al alejarse, sintió como si dejara una parte de su alma atrás. Se detuvo varias veces, mirando hacia el lugar donde lo había dejado, queriendo regresar, queriendo arrepentirse, pero el miedo y la desesperación la empujaban a seguir adelante. A lo lejos, el llanto del bebé se desvanecía en la madrugada. Claudia no lo sabía en ese momento, pero ese sonido la perseguiría por el resto de su vida, un eco constante que le recordaría la decisión que había tomado. Una decisión que, aunque tomada en su momento más oscuro, sería el punto de partida para un futuro que nunca podría haber imaginado. El bebé fue encontrado por un barrendero llamado don Julián, quien al escuchar el llanto desgarrador no dudó en rescatarlo. Era temprano en la mañana, cuando apenas comenzaba su jornada en una calle desolada. El viento helado y la penumbra hacían que todo pareciera más sombrío, pero aquel llanto débil y persistente rompió la monotonía del silencio. Don Julián dejó su escoba a un lado y siguió el sonido, guiado por el instinto y la preocupación. Al acercarse al basurero, su corazón se detuvo al ver una pequeña manta mal doblada entre bolsas de desperdicios. Con manos temblorosas, levantó la manta y encontró al bebé, que lloraba con una fuerza que contrastaba con su diminuto tamaño. «Dios mío», exclamó, apretando al niño contra su pecho para darle calor. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién habría sido capaz de algo tan cruel? ¿Qué haría ahora? Pero ninguna de esas dudas lo detuvo. En ese instante, lo único que importaba era salvar a aquella vida frágil que alguien había decidido abandonar. Sin perder tiempo, corrió hacia su casa, donde lo esperaba su esposa, María. Al verla, dijo con voz entrecortada: «María, mira lo que he encontrado, o más bien, lo que Dios puso en nuestro camino». María, una mujer de corazón bondadoso, se quedó atónita al ver al bebé. Sin preguntar mucho, lo tomó en brazos y comenzó a limpiarlo y a abrigarlo. El niño se calmó al sentir el calor de sus manos, y un silencio cargado de emociones llenó la pequeña casa. «No podemos devolverlo a la calle, Julián», dijo María con determinación. «Si nadie más quiso cuidarlo, nosotros lo haremos». Don Julián asintió, sintiendo que ese bebé había llegado a sus vidas por una razón. Aunque la pareja tenía pocos recursos y vivían al día con lo que ganaban, ambos sabían que no podían abandonar al pequeño. Decidieron llamarlo Diego, un nombre que simbolizaba fortaleza y lucha, dos cosas que necesitaría para enfrentar el mundo. A partir de ese día, Diego se convirtió en el centro de su vida. Don Julián trabajaba más horas para asegurarse de que nunca le faltara nada, y María, con amor infinito, cuidaba de él como si fuera su propio hijo. Aunque sus circunstancias eran humildes, le dieron a Diego algo que no podía comprarse: un hogar lleno de amor, esperanza y valores. Lo que don Julián y María no sabían en ese momento era que ese pequeño bebé, rescatado de entre los desechos, cambiaría no solo su destino, sino también el de muchas personas a su alrededor. Diego creció rodeado de dificultades económicas, pero siempre estuvo impulsado por el deseo de salir adelante y honrar el sacrificio de sus padres adoptivos. Desde pequeño,
Observaba cómo don Julián y María trabajaban largas horas para que nunca le faltara un plato de comida o la oportunidad de estudiar. Su madre adoptiva, con una sonrisa constante a pesar del cansancio, siempre le decía: el destino no define quién eres, hijo, son tus decisiones las que moldean tu camino. Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. En la escuela, aunque no tenía los mejores útiles ni ropa nueva, destacaba por su dedicación. Pasaba horas en la biblioteca, aprendiendo sobre temas que despertaban su curiosidad. Cuando sus compañeros se burlaban de su origen humilde, él respondía con determinación: tal vez ahora no tenga mucho, pero un día voy a cambiar mi destino. Al terminar la secundaria, trabajó en cualquier cosa que pudiera para ayudar a sus padres, lavando autos, vendiendo frutas en la calle y reparando aparatos electrónicos que encontraba en la basura. Fue así como descubrió su pasión por la tecnología. Con el tiempo, logró ahorrar lo suficiente para comprar piezas de computadoras viejas y empezó a crear pequeños dispositivos que vendía en el barrio. Esa perseverancia lo llevó a ganar una beca universitaria, donde se convirtió en uno de los estudiantes más destacados. Durante los años de estudio, nunca olvidó de dónde venía ni el esfuerzo de quienes lo criaron. Mientras otros disfrutaban de lujos, él se dedicaba a sus proyectos, soñando con cambiar su vida y la de quienes lo rodeaban. A pesar de los tropiezos y los momentos en que parecía que todo estaba perdido, Diego siempre encontraba una razón para seguir adelante: el recuerdo de don Julián levantándose al amanecer y de María remendando su ropa bajo la luz de una vela. Cada éxito, por pequeño que fuera, lo dedicaba a ellos, y cada desafío era una oportunidad para demostrar que podía superar cualquier adversidad. Finalmente, esos años de esfuerzo dieron frutos. Diego fundó su propia empresa tecnológica, cuyo objetivo no era solo generar ganancias, sino también devolver algo a la comunidad que lo vio crecer. Contrató a jóvenes de barrios humildes, donó equipos a escuelas y creó becas para niños talentosos que, como él, soñaban con un futuro mejor. Cada paso que daba no solo era un tributo a su presente, sino también una prueba de que el sacrificio de sus padres adoptivos no había sido en vano. Claudia, por otro lado, vivió consumida por la culpa. Su vida estuvo llena de carencias, trabajos mal pagados y arrepentimiento. Cada noche se preguntaba qué había sido de su hijo, imaginando posibles escenarios que la atormentaban. Años después, un anuncio en la televisión llamó su atención. Era Diego, quien ofrecía una entrevista contando su historia: de ser abandonado en un basurero, había llegado a ser un empresario exitoso. Claudia sintió una mezcla de orgullo y dolor al reconocerlo. Su rostro, sus ojos, eran inconfundibles. Impulsada por el remordimiento, decidió buscarlo. A través de cartas y visitas a su empresa, intentó establecer contacto, pero Diego, al enterarse de quién era, rechazó verla. Durante semanas reflexionó sobre la situación hasta que don Julián, el hombre que lo había criado, le aconsejó que escuchara a su madre biológica. Finalmente, el encuentro ocurrió. Claudia lloró desconsoladamente, pidiendo perdón. Sus manos temblaban al aferrarse a las de Diego, y sus palabras apenas podían salir entre los sollozos. No hay un día en mi vida en que no me arrepienta de lo que hice, dijo con la voz quebrada. Sé que no merezco tu perdón, ni siquiera merezco verte de frente, pero necesitaba decirte cuánto lo siento. Diego la observaba con una mezcla de emociones: ira, tristeza y, en lo más profundo, compasión. Había imaginado este momento muchas veces, pero ninguna fantasía se comparaba con la realidad que tenía ante sus ojos. Su madre biológica no era el monstruo que había pintado en su mente durante años, sino una mujer rota, marcada por la culpa y el arrepentimiento. Durante toda mi vida me pregunté por qué me abandonaste, dijo Diego, su voz firme pero contenida. Me pregunté si alguna vez pensaste en mí, si te importó lo que me pasara. Claudia asintió con lágrimas rodando por su rostro. Pensé en ti todos los días desde aquel momento. Fui una cobarde, dejé que el miedo me dominara. Pero verte ahora, saber lo que has logrado, me hace darme cuenta de que la vida es mucho más sabia que yo. Tú eres el mayor milagro que jamás hubiera podido imaginar. Diego respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que lo invadía.
Pensó en don Julián y María, en cómo le enseñaron el valor del perdón y la importancia de no cargar con el peso del rencor. Lo que hiciste fue imperdonable, dijo al fin, con un nudo en la garganta, pero no voy a quedarme atrapado en el pasado. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo elegir cómo seguir adelante. Te perdono, no porque lo merezcas, sino porque quiero liberar mi corazón de este dolor. Claudia cayó de rodillas, agradecida y aliviada, como si un peso que la había aplastado durante años finalmente se desvaneciera. Gracias, hijo. No puedo pedirte más, pero siempre estaré aquí, aunque sea desde lejos, orgullosa de ti. Diego la ayudó a levantarse y, aunque su relación no se transformó de inmediato, aquel encuentro marcó un nuevo comienzo. Claudia encontró en el perdón una segunda oportunidad para vivir con más paz, y Diego, al liberarse de la carga del resentimiento, confirmó que el verdadero éxito no estaba solo en sus logros, sino en la capacidad de sanar las heridas más profundas. Ese día, Claudia entendió que la vida siempre encuentra formas de dar lecciones. Aunque nunca podría borrar lo ocurrido, tuvo la oportunidad de ver cómo su hijo, a pesar de todo, había florecido y se había convertido en un hombre lleno de grandeza y compasión. Bueno amigos, si les gustó la historia, suscríbete y dale like al video. También puedes activar la campanita de notificaciones para avisarte cuando suba la próxima historia.